Hola, mi nombre es Laura Mejía y junto a mis compañeros Irene, Wanda y Nicolás les estaremos presentando el día de hoy Bogotá siglo XX, urbanización y desigualdad. En primer lugar, el tema que se busca trabajar es la negligencia estatal en materia de urbanización de zonas periféricas de la capital habitadas por la clase trabajadora en el siglo XX. Ahora bien, al discutir más a fondo el contexto del tema elegido, se encuentran aspectos importantes como la preferencia del centro histórico administrativo para los proyectos urbanos, el descuido de los barrios emergentes, la injusta explotación del sector obrero y el acceso a servicios públicos y la posesión de la tierra como privilegio y no como derecho. Por esta razón, llegamos a la siguiente tesis. La negligencia estatal sobre la urbanización en zonas periféricas de la ciudad perjudicó gravemente la calidad de vida en los barrios emergentes durante el siglo pasado. Nuestro primer argumento es el desarrollo urbano estaba pensado para el centro histórico administrativo de la ciudad como prioridad. La prioridad del centro se mantuvo pese a que la mayoría de los habitantes de Bogotá residieron en las periferias y no en el centro. Contextualización y postura. Entonces, empezando con nuestra postura que está ahí en la diapositiva, el enfoque de los recursos e interés en determinados sectores generaría cierta polarización de la ciudad, donde unos se verían más favorecidos que otros. En las tres fuentes que nosotros utilizamos para este argumento, vemos el enfoque del Estado en la capital y la vida que se tenía en la ciudad en comparación con la que se tenía en las periferias. Empezando con el análisis de Rapsodia en Bogotá, en el corto documental evidenciamos el privilegio y la presencia del Estado en el centro. Analizándola, encontramos una problemática por la forma en la que estaba representada Bogotá de una forma muy idealista y poco real. La verdadera situación de Bogotá la vemos en la segunda fuente, que era consecuencias ambientales de la construcción de la ciudad, en donde evidenciamos que los autores están buscando plantear los problemas de esta población y la falta de necesidades básicas como baños y agua potable. Entonces vemos también las consecuencias ambientales de estos proyectos implementados, lo cual hizo pues que los resultados fueran que la vida útil del agua potable y los recursos hídricos de la ciudad ya no fueran útiles. Bien, entonces, con respecto a análisis de datos, obtuvieron principalmente dos cartografías, la cual de la izquierda correspondería a la alcantarilla de Bogotá en el año 1923 y la de la derecha en una cartografía en 1950. Eso se obtuvo a partir de la fuente de la Universidad Nacional que proveyó estas fuentes. Como se puede decir en el lado izquierdo, al inicio de la alcantarilla de Bogotá era no tan desarrollado como en 1950, pero cabe mencionar que está muy centralizado y deja muy excluida la periferia. Y eso se podría evidenciar por medio de los antecedentes, ya que si tenemos en cuenta que en 1914 es cuando se inician las remodelaciones en base a las necesidades de los residentes. También cabe recalcar que se creó el acueducto en ese mismo entonces y en ese momento también se privatizó el servicio, es decir, ahora el acueducto era formalmente el encargado de realizar este tipo de lo que viene siendo distribución y tratamiento de las aguas de Bogotá. No obstante, había algunas limitaciones importantes. El primero sería el límite de tratamiento del agua. Eso se puede decir en la gráfica del medio, también provista en este caso por la fuente de ciudad y ambiente y ciudad, en el cual hay un límite claro en el cual se puede purificar el agua y en ese momento distribuirla, ya que el inicio era muy bajo en comparación con más adelante que ya se iría desarrollando más el servicio. Y eso sería la poca inversión que se daba en el momento porque no muchos estaban interesados en invertir en esto. Esto que llevaría a una serie de consecuencias. Primero que todo, la falta de organización, inversión y el desarrollo como tal evitaría que la población tuviera completo acceso a este servicio. Por ejemplo, al inicio en 1920 y según la fuente de Ciudad y Ambiente, solamente el 5.8% de la población tenía acceso a esto. Asimismo, quería mencionar que no fue hasta 1959, también según la fuente de Ciudad y Ambiente, que este servicio se extendería hasta las zonas periféricas como podrían ser los barrios obreros de Occidente. Asimismo, te toca tener en cuenta que a medida que va aumentando la población, el servicio también debe adaptarse a esto porque con el aumento de la población también aumenta la necesidad de este recurso. Al discutir nuestro argumento, llegamos al siguiente razonamiento. El descuido, relegación y urbanización tardía en los barrios emergentes de las zonas periféricas de Bogotá se tradujo en la transgresión de los derechos de sus habitantes, en su mayoría trabajadores u obreros. Nuestro argumento se apoya de los siguientes ejemplos. En primer lugar, a partir de nuestra fuente de contextualización, pudimos ver el déficit cuantitativo de vivienda, que es en parte aquel que mide la cantidad de personas que están en condiciones de hacinamiento. Para 1951, este déficit era del 37.8%. En adición, un ejemplo específico significativo es el barrio San Vicente Ferrer, donde solo habían 1.200 hogares para 13.000 personas.
Otro de los indicadores a tener en cuenta es el acceso a la propiedad de la tierra. Podemos revisar el ejemplo de la reforma agraria de la Alianza para el Progreso, en la que para el año 1967, de las 500.000 familias sin acceso a la propiedad de la tierra, solo 54.000 lograron tener escrituras sobre sus predios por parte del Estado. También la no tenencia para esa época estaba incrementando anualmente en un 10%, lo que era preocupante. Para revisar lo que acontecía directamente en Bogotá se pueden contemplar estos dos ejemplos. Por un lado, para el año 1966, los 50.000 trabajadores de Chircales en la ciudad no poseían vivienda propia, pues ellos dependían de sus relaciones de producción. Eso significa que quienes gozaban de este privilegio realmente eran los terratenientes y arrendatarios. Por otro lado, se puede tomar el ejemplo del barrio periférico popular de San Martín de Porres, en el que tras medio siglo de lucha por la tierra, se logra el acceso para solo 43 de las familias del barrio. Para culminar la argumentación, revisemos las condiciones físicas de la vivienda, y es que para el siglo pasado en los barrios obreros periféricos era común no contar con una infraestructura adecuada, tener una falta de salubridad y de acceso a servicios públicos, además de estar ubicados en zonas de contaminación o próximas. Un ejemplo de esto es el barrio San Vicente de Ferrer, que tenía todas esas características, pero además no contaba con seguridad y tampoco con cuerpo médico o acceso a medicinas. Por eso nos preguntamos, ¿qué acción se pudo haber tomado para mejorar la calidad de vida en los barrios obreros? Frente a la desigualdad en la urbanización y desde nuestras disciplinas que son ingeniería ambiental, medicina y lenguas y cultura, les compartimos nuestra propuesta de una política pública contrafactual que consideramos hubiera ayudado a mejorar la calidad de vida del sector obrero en el siglo pasado. Y esto es la creación de centros de atención primaria en estos barrios periféricos de la ciudad que contasen con, por un lado, una clínica de cuidado primario para atender los procedimientos ambulatorios y para proveer a la población con medicamentos. 2. Con un sistema de acceso a agua potable. Por un lado, para la cuestión del aseo, así se contaría con duchas y baños, pero también para el consumo, entonces se contaría con un carro tanque. Y finalmente, como todo esto requiere una organización y una comunicación clara para con la comunidad, se contaría con una oficina de información, gestión y control del uso y acceso a estos servicios. Con el fin de darle conclusión a la presente presentación, se vería a cabo las conclusiones. Primero que todo hay que reafirmar la tesis y presentar la tesis anteriormente, que seguirá la negligencia estatal sobre la urbanización de las zonas periféricas afectaría gravemente la calidad de vida de los barrios emergentes durante el siglo pasado. De esta forma se puede concluir que existe de cierta forma una falta de presencia estatal en las zonas periféricas que llevaría a cabo afectando de manera importante la calidad de vida de los habitantes que estaban llegando y los barrios emergentes y las zonas periféricas que estaban muy poco en vistas. Y es por esto que en el presente trabajo se implementaron varias fuentes y se redactaron dos argumentos principales con los cuales argumentar y sostener esta tesis. Entonces, en primer lugar, se puede evidenciar que la urbanización localizada fue muy localizada hacia el centro histórico administrativo y esto dejaría de lado sobre todo las zonas periféricas. Por el otro lado, vemos que, como se mencionó previamente, esas zonas periféricas las terminaría convirtiendo en barrios emergentes con habitantes habitando y residiendo en condiciones precarias y muy bajas. Es por eso que se llevaría a cabo una política pública que fuera realista y multidisciplinaria en el cual pudiéramos ayudar a tratar las diferentes necesidades y descuidos que se dieron durante este periodo en que las zonas periféricas fueron dejadas de lado. Por último, tenemos las referencias de las fuentes primarias y de contextualización que utilizamos a lo largo del video. Gracias.